Estás en Radio Inclusiva. Bienvenidos a Efecto Linterna, otro miércoles más aquí en Radio Inclusiva a las 5 de la tarde, como todos los miércoles. Esta es nuestra tercera temporada. Muchas gracias a todos los oyentes que siempre nos siguen. Tenemos oyentes fieles desde hace 3 años. Hoy tenemos un tema súper lindo para llevarlo a nuestra vida y que es una herramienta más que nos va a ir sumando autoconocimiento. Hoy compartimos el programa con la coach amiga de la casa también, Estela Maris Nigro. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Ani. Gracias, muchas gracias por invitarme nuevamente, muy contenta de estar acompañándote. Un placer. Hola Armando, ¿cómo estás? Va a saludar a Armando. Va a saludar a Armando. Hola, ¿cómo están? Hola, ahí tenemos la voz de Armando, nuestro operador estrella que siempre ahí está apoyándonos en este programa. Y les paso los canales por los cuales nos pueden escuchar. Tenemos la página web de la radio, radioinclusiva.com.ar. También salimos en vivo por YouTube, Armando, ayúdame con el nuevo nombre, Luke. Ponen Radio Inclusiva y ahora se llama Luke Somos Vos en YouTube. Y también tenemos en el Instagram de la radio, Radio Inclusiva ARG. Salimos por Twitch y por Facebook, Radio Inclusiva. Bueno, bienvenidos. Acá en el Instagram de mi perfil de Ana Merly Vivir Simple, también estamos en vivo. No podemos leer los mensajes porque estamos lejos del celular, pero nos pueden dejar mensajes directos vía WhatsApp, por audio o escritos al número de teléfono 11 3177 5020. 11 3177 5020. Y si nos estás escuchando desde el celular, o sea que no podés mandar un WhatsApp porque se te corta YouTube, podés dejarnos en cualquiera de las redes sociales que estamos en directo un mensaje en comentarios que Armando nos lo envía internamente y nosotros lo podemos leer. Así que bueno, bienvenidos. El tema de hoy es demanda versus necesidad. Y vamos a ver un poco qué diferencia hay, ¿no?, entre una y la otra. Y qué es lo primero que tenemos que hacer es como un poco diferenciar esto. Una demanda viene como un pedido y una expectativa y medio unida a un poco de exigencia o al reclamo de que necesito que el otro digamos, de alguna manera me proporcione eso que estoy demandando. En cambio, las necesidades tienen que ver más con la conexión con nosotros mismos, con nuestro bienestar emocional, psicológico y físico. Es cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué necesito? ¿No? A veces necesito tiempo, necesito descanso, es la conexión con el cuerpo, que a veces también nos informa esto del cansancio, es la necesidad a veces de conectar con las personas desde un lugar más desde el ser, no tanto desde la demanda, desde la mente y por ahí desde la cuestión de la dependencia, ¿no? Claro, la demanda es como que está fuera, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que definir. No tenemos que confundirnos entre una demanda o lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque en general cuando uno demanda y puede mandar afecto, amor, cuidado, lo que fuese, y no lo recibe de la manera que cree, puede llegar a sentirse frustrado, puede llegar a estar estresado, tener malestar, tener conflictos. Y en realidad lo que necesitamos es por ahí sentirnos valorizados y podemos ver que hay una carencia. Sí, ¿no? La demanda está como un poco más atada a esto de la carencia. Por ejemplo, cuando decimos, necesito que me llames todos los días, ¿es una necesidad real o la necesidad como subyacente, o sea, que está por debajo de eso es necesito conexión, necesito que nos veamos o necesito estar con vos, pero lo que expreso es una demanda de llámame todos los días? ¿Es necesario? Claro. Bueno, ahí está el tema. Entonces, ¿qué pasa cuando no diferenciamos? Es muy complicado a veces diferenciar la demanda de la necesidad, sobre todo porque
esto, ¿no? Que nos puede llevar a frustrarnos y a tener más ansiedad cuando las cosas no funcionan como nosotros pensamos. En el coaching, uno de los objetivos es acompañar a las personas a que puedan encuadrar estas demandas y estas necesidades para promover su bienestar, ¿no? Su bienestar real y duradero. Creo que una de las primeras cuestiones es poder demandar, poder diferenciar si la demanda viene de una necesidad básica del otro, ¿sí? Si realmente uno puede decir, bueno, si lo que me demanda es algo que no puede hacer solo. O sea, es una necesidad. Es una necesidad. En cambio, cuando no lo es, podemos ver cuál es el nivel de dependencia. ¿Necesita ayuda constante? ¿Siempre me está llamando? ¿Siempre me necesita? ¿O no puede gestionar sus propias necesidades, ¿no? Sus propias carencias? Claro, porque cuando respondemos a la demanda como sin filtro, también hay un doble mensaje ahí. Pienso en los hijos, ¿no? A veces cuando son chiquitos, mamá, tal cosa, mamá, tal otra. Y el doble mensaje es que como si no lo pudiera hacer por sí solo. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que los padres tenemos que recurrir o responder a esa demanda o a esa necesidad, pero hay otras que está bueno empezar a identificar qué puede ir haciendo para que generarle esta sensación de que puede, que vaya construyendo como un empoderamiento interno, de que hay muchas cosas que puede resolver por su cuenta y esto genera confianza también, porque si no el doble mensaje es vos no podés solo, todo me lo tenés que pedir. Y después es el reproche, todo te lo tengo que hacer yo. Entonces está bien que el otro pueda generar, ¿no?, su propia necesidad y a veces que te lo explique, ¿no?, y que te lo diga bien, uno no tiene por qué adivinar. Otra cosa que podemos prestar atención, por ejemplo, si es una persona mayor, a veces una mamá, un papá o personas ya que tienen algunos impedimentos o alguna persona que tiene una enfermedad crónica, a veces esas situaciones nos ponen muy vulnerables y nos ponemos muy demandantes. Uh-huh. Entonces, a la persona que está cuidando también desgasta esa demanda constante. Entonces, para cuidar al que cuida, es bueno empezar a distinguir esto de qué es demanda y qué es necesidad. Claro. Porque si no, te desgastás y después no podés cuidar. Claro, tampoco. A medida que pase el programa van a ver que vamos a dar herramientas como para cuidarnos. Sí. Lápiz y papel. Exacto. Porque vienen varios ejercicios prácticos acá en el medio, ya no al final, ya en el medio vamos a irme echando con algunos ejercicios prácticos. Entonces, prestar atención también a la comunicación. ¿De qué manera viene ese pedido o esa demanda o esa necesidad, ¿no? ¿De qué manera? Viene de una manera clara y directa, viene como que no diferencia la demanda de la necesidad o si es algo necesario o vital, es una demanda emocional, es como un pensamiento mágico que vos le vas a ir a solucionar en 2 minutos algo. Entonces, poder discriminar también nos permite evaluar a qué responder y a qué no. Y si esa demanda también poder ver si es constante, ¿no? Y si a lo mejor afecta la autoestima de la otra persona o de qué manera nosotros podemos acompañar a estas demandas sin necesidad de desgastarse o de inmolarse por eso. ¿Sí? Sí. Para identificarlo, ¿no?, quizás hay que tomarse unos segundos cuando aparece la demanda, ¿no?, y poder ver si esa demanda es a largo plazo, que todo es tiempo sin esa demanda, o que a veces hay gente que te demanda porque quiere cultivar esta amistad o esta relación. Poder tomarse un minuto y poder verlo, ¿no? O por ahí uno mismo, nosotros mismos, ante los estándares sociales, ante las redes, nos sentimos demandados de tener que hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Sí. ¿No? Y porque que va en contra de lo que es de tu disfrute. Exacto. O de algo de un valor interno. Exacto, es como algo que viene desde afuera y nos está pidiendo y hay momentos que nos nubla, ¿no? Claro. Por ejemplo, Armando, le voy a hacer una pregunta a Armando. Armando, atento. Los jueves, cuando vos al mediodía no me mandás el link del programa,
del día miércoles y yo ya te estoy mandando mensajito, Armando, ¿cuándo me mandás? Porque, ¿qué es eso? ¿Una demanda o una necesidad? Es una demanda. Totalmente. Dice Armando. que es una demanda. Es una Perdóname, demanda. pero escúchame, los oyentes esperan que yo les mande. Ok. Yo clasifico esto en dos situaciones. Bien. ¿Tu petición es urgente o es importante? Muy bien. La Es mirada. y depende. Ah. Es importante, pero ya cuando pasaron varios días y no me mandó el link, yo ya es Ahí urgente, se ahí es transformó en urgente. urgente. Ahí entra en urgencia. Exactamente. Sí, Y ya viste cómo se pone cuando se pone urgente. Intensa. sí, Intensa. intensa. Bueno, bueno, es apasionada y también como muchas veces, Comprometida. claro, comprometida porque yo me comprometo a mandar el link a la lista de personas que nos escucha y que a veces no nos pueden escuchar en directo, entonces les mando el programa grabado y bueno, después nos escuchan cuando pueden y entonces cuando pasan varios días y no lo puedo mandar, ya se lo estoy reclamando, demandando a Armando. Vamos a hacer que Ana haga algunos ejercicios Sí. ahora también. Con Bueno, Armando. ejercicio práctico. Con todo esto que vamos comentando con Estela, lo que les proponemos es en una hoja hacer 2 columnas, demanda y necesidad, y empezar como a discriminar tanto de lo que ustedes piden a otros como lo que los demás Les a veces piden. les piden, discriminar, bueno, esto es una demanda, esto es una necesidad. Esto es una demanda, pero también puedo elegir responder a esa demanda, aunque identifique que es una demanda. Bueno, hacer 2 columnas. Y en principio es diferenciar para poder después elegir qué hacer con eso. Y si se puede, también lo que queremos es que asocien qué emoción, ¿no?, aparece cuando están haciendo estas 2 listas, ¿no?, de las necesidades y de las demandas. Tanto Claro. sea, Armando, claro, vos la podés hacer también. ¿Qué emoción aparece cuando ¿Cuál? yo te demando el Claro. link? No la digas al aire ¿Ves? si es una mala palabra. Desde que ¿eh? puede hablar, sonaste. ¿viste? Ahora que puede hablar, le vamos a sacar el micrófono, Armando. Desde que me mandas mensajes a las 8 de la mañana en jueves Sí. para... Bueno, las demandas afectan las relaciones. Armando. Pero después vamos a ver con el compromiso, con el sí, Por eso, el después más compromiso. adelante Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos tela para cortar. Bueno, las demandas afectan las relaciones porque Mm. muchas veces se convierten en como un reclamo permanente. Si no son satisfechas, hay reclamos, hacemos a veces sentir como culpa al otro, o sea, en ese reclamo el otro siente culpa y se produce un ciclo como de insatisfacción y de conflictos. Por eso está bueno esto, discriminarlo para poder conversarlo, hablarlo y acordar. Hacer acuerdos, digamos, que ordenen un poco la relación. Y poder hacernos algunas preguntas en el momento, ¿no? Que lo que realmente necesita eso de mí y en qué puedo yo ayudar, porque a veces no estoy en condiciones de ayudar. O lo que me está pidiendo es realmente lo que necesita. Hay alguna diferencia entre lo que pide y lo que necesita, Claro. ¿no? O de qué manera se está comunicando, bien como vos decías antes, para que yo pueda entender cuál es su necesidad o su demanda. Y cuáles son los límites que quisiese yo poner para no sentirme agobiada, ¿no? Sí, a partir de eso puedo entablar conversaciones para aclarar y para ordenar Los como- acuerdos. Sí, Esos sí. acuerdos de los que hablabas. Y también otra pregunta que se me ocurre que nos podemos hacer es cómo respondo yo. O sea, yo, por ejemplo, ante las distintas demandas que tenemos en el día, de familiares, amigos, de todo, las redes sociales y demás, ¿respondo indiscriminadamente o me tomo como un tiempo y voy poniendo prioridades? Como Porque a viene- veces no podemos responder a todo. Lo importante, en el coaching lo que trabajamos es con el coachee, o sea, con la persona que viene y hace conversaciones de coaching, es a que pueda reconocer sus verdaderas necesidades, ¿sí? Que es conectarse con él mismo o con ella misma y ver cuáles son sus necesidades del ser a nivel interno. Claro. Por ejemplo, una persona siente que la pareja no le dedica tiempo, ¿sí? Entonces, demanda la atención de manera de reclamo o pide
de una manera como más asertiva, me gustaría pasar más tiempo juntos para conversar más, para estar conectados, no sé, o sea, hay formas y formas de pedir. Tenemos algunos mensajes. Bueno, Ya uy, qué empezamos. bueno los mensajes. Sí. Guillermo dice, hola, soy Guillermo de Palermo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Siempre interesado en aprender sobre estos temas tan importantes. Raúl López Plaza. Hola, chicas, muy buenas tardes. Delia Oliva, buenas tardes, chicas. Ansiosa por escucharlas como todos los miércoles. Marcelo Fabio Saifrani, que me dice que me manda saludos. Grande. Hola, gente. Un Hola, amigo. hola, ¿cómo están? Un amigo, Fabio, gracias. Bueno, les vamos dando ideas como para que justamente puedan diferenciar, ¿sí? Exactamente. Diferenciar estos dos conceptos. Recién mencionaste dos distinciones, ¿no? Que nosotros en el coaching usamos mucho, que es la distinción del sí y la distinción del no. Entonces, desde esa mirada que tiene el coaching, el sí, ¿cuándo decimos que sí? En realidad, cuando pudimos empezar a diferenciar entre la demanda y la necesidad y pudimos aprender cuál es, podemos decir que sí. Y si decimos que sí, esto no va en contra de nuestras necesidades y tenemos que saber que vamos a cumplir un compromiso. Porque ahí está también esto de comprometerse con el otro cuando uno dice que sí. Eso es muy importante porque el otro está esperando y uno para algo ha hecho el compromiso. Es una responsabilidad, Armando, cuando uno dice que sí y después nos manda el mensaje, ¿no? O el link o el programa. link. Hay que tomar conciencia. Uno está eligiendo ese compromiso, Armando. Porque las demandas suelen estar como teñidas de nuestra inseguridad o de nuestras expectativas. Claro, que a veces Pero pueden ser no realistas. un pedido que, digamos que va de acuerdo con el compromiso asumido, bueno, hay un compromiso previo, no es una demanda así a lo loco. Así porque sí. Sí, dice. Sí, lo es. No lo vamos a poder convencer, ¿eh? ¿Te das cuenta? No es fácil de coachear, Armando. Bueno, y cuando decimos sí, también censar, bueno, que implica un compromiso, es evaluar si estamos dispuestos, si va como alineado a nuestros valores, si estamos respondiendo a algo que a veces es esto que dijimos, a veces las demandas y los estándares sociales. Por ejemplo, hay que estar, no sé, maquillados, o hay que estar de punta en blanco, así, asá, ¿no? Las redes sociales, la comparativa, digo, a veces, bueno, a mí que yo no soy de maquillarme mucho, entonces yo lo que hago es negociar en eso, ¿no? Porque si yo respondo a la demanda social de que hay que estar siempre impecable, estaría como traicionando, por decirlo de alguna manera, algo que para mí no le doy mucha importancia y además no lo disfruto demasiado. Por ahí otras personas disfrutan un montón de eso y genial. El tema es que cuando vos decís sí, tampoco, que esté de alguna manera alineado con tu bienestar. Exacto, porque eso es así. Cuando uno dice sí, también hay que ver que hay gente que dice que sí, porque siempre dice que sí y porque sabe que el otro espera que diga que sí y va a correr y va a dejar de hacer cosas por decir que sí. Y eso también a veces no mejora las relaciones, termina enfriando esas relaciones o lastimándolas porque no es un sí verdadero. Esto me hizo acordar una película de Jim Carrey que se llama Di que sí. Bueno, todo el tiempo era por otra cosa que tenía que decir que sí, pero hay mucha gente que dice que sí porque cree que es lo correcto. Sí, o porque estás en esta postura de buscar la validación en el afuera También. Y agradar, y atrás del el decir que no, muchas veces se esconde el miedo a que te dejen de querer. Exacto. Y decir que no es tan fácil. Bueno, y ¿por qué? Otra distinción es justamente el no. El no establece límites y límites saludables. Cuando podemos decir no con firmeza, pero con tranquilidad, como con de alguna manera una calma interna, prioriza nuestras necesidades y nuestros objetivos. Y decir que no quiere decir que no quieras a la persona que te está pidiendo algo o algo similar.
o que la estás descuidando. Bueno, muchas veces ese no al otro es porque te estás cuidando a vos mismo, cuidas tu energía, cuidas tu cansancio, pones un límite. Lo importante es decirlo también de una manera clara y asertiva y respetuosa, sin descalificar, sin reaccionar, con firmeza, con calma, no puedo, no ahora, no en este momento, evaluar esto de la demanda o la necesidad y poder responder honestamente conmigo. Sí, aprender a decir que no es un buen ejercicio y a veces cuesta, pero realmente poder decir que no y evaluar, como estás diciendo, las prioridades y usar el lenguaje de no es que no, puede ser un no por ahora, puede ser hoy no puedo, pero eso no significa que no te acompañe, ¿sí? Y poder decirlo de tal manera que uno no se sienta mal y el otro tampoco, porque a veces, y sobre todo ahora en la época de las redes, que uno todo esto lo dice por WhatsApp y no lo dice telefónicamente, que leerlo puede tener un significado distinto como uno lo dice, también es importante. Siguen llegando mensajes, Ana. Bueno, ahora leemos los mensajes. El tema es evitar dar vueltas y ser ambiguo. Y utilizar el lenguaje en primera persona, ¿no? Digamos, hacerse cargo de ese no. Puede ser que el otro se moleste, pero bueno, a veces no siempre los demás van a entender nuestro no. El tema es cuidar nuestras prioridades y considerar nuestras prioridades, porque si en pos de decir que sí o de no poder decir un no nos descuidamos, tampoco sirve, porque después terminamos reclamando por otro lado. Tengo mensajes de Delia Oliva, dice, a veces una demanda puede ser un deseo de atención. Claro, una demanda de afecto o de estoy acá, sí, como los chicos, y como los grandes, claro, y los grandes muchas veces hacemos eso porque estamos como en el rol de niños. Fabio dice, cuando te comprometes, tenés que tener un plan y saber que no vas a ser egoísta, ¿no? Esto que decíamos de, bueno, cuando uno se compromete. Cintia, hola, gracias Ani por enviarme los programas, felices Pascua de Resurrección. Y Fabio dice, ¿estamos preparados para saber decir no? Hola Cintia, hola Fabio. Es un trabajo, o sea, hay gente que lo dice más fácilmente, depende mucho de la persona, depende mucho de tu psiqui, de tu forma de ser, y es algo a trabajar, o sea, si no estás acostumbrado a decir no, es algo que cuesta, tiene como un peso y eso se trabaja, se aprende. Se aprende, de la misma manera que antes decíamos decir que sí, que tiene detrás escondido la valoración, a veces decir que no, también tiene escondido otras emociones que hay que buscarlas, porque uno está diciendo no constantemente. No creo que sea, en general, hay un pensamiento, pero hay algunos lo primero, cuando te cuesta decir que no, lo primero que hay que trabajar es, bueno, primero buscar las razones, digamos, por qué no te cuesta decir que no. A veces, en general, se esconde el miedo a que te dejen de querer, el miedo a que el otro se enoje, el miedo a que te abandone. Hay muchos miedos ahí, a que te consideren mala persona o egoísta, a que te consideren, no sé, una persona, qué sé yo, narcisista que piensa solo en sí mismo. Hay muchas razones. Lo importante es identificar las razones que cada uno tiene y después trabajar en poder sostener la incomodidad, porque al principio decís que no y ese miedo aparece. Claro. Poder sostener la incomodidad de sostener eso, decir que no y darte cuenta que no pasa nada. El otro puede estar de acuerdo o no, pero no pasa nada. En la mayoría de los casos es aceptado ese no, así como cuando a vos te dicen no, no puedo, no tengo tiempo, hoy no, esta vez no, lo aceptás, es lo mismo al revés. Claro, bueno, el sí también tiene guardado el miedo, ¿no? El miedo, digo todo que sí para que no me dejen de querer. Así que ahí el miedo aparece en varias de las emociones. Por ejemplo, uno podría decir que no, ¿no? De manera asertiva, ¿no? Lo siento, en este momento no puedo acompañarte, no me puedo comprometer, estoy priorizando otras cosas.
O entiendo que vos necesitas una ayuda, hoy no puedo. ¿Hay alguien más que pueda ayudarte? O me gustaría ayudarte, pero tengo mis límites de tiempo y de energía. ¿Hay algo específico que pueda ayudarte a solucionar esto sin necesidad de que comprometa tanto mi tiempo y mi energía? Digo, hay varias maneras y a veces no son tan fáciles de recordarlas, ¿no? Porque el miedo nubla después del no. Claro. Entonces es difícil poder avanzar con esta contestación. Por eso también esto que decíamos antes, tomémonos un respiro antes de contestar. Sí, o por ejemplo, si la demanda viene porque hay una demanda de atención, o que me llames todos los días, o que me vengas a visitar todos los días, o tantos días, porque si no, no sé, me siento mal, me siento abandonada. Bueno, por ahí no podés ir a visitar a la persona, pero podés llamarla por teléfono, o sea, no podés hacer una cosa, pero le podés ofrecer otra. Bueno, todo eso se va ensayando. Es una práctica y se aprende. Exactamente, como no justificar todo el tiempo. Cuando uno dice que no, esto de no aclares que oscurece, a veces justificar no es perfecto. Sí, uno puede darle una explicación, pero no una justificación. A veces no. Sí, a veces estar dando como todo el tiempo justificaciones se vuelve también como en contra e innecesario. Sí. Porque pareciera como que buscamos que el otro apruebe nuestro no a partir de darle claro, que lo valide. Claro. Razones. Decir que no también le va mostrando al otro cuál es el límite, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Y marcar nuestros límites cuando decimos que sí, queriendo decir no, nos estamos diciendo que no a nosotros. Entonces, decir que no es una forma de cuidarnos a nosotros mismos, de priorizar nuestras necesidades, y lo importante es no sentirnos culpables, aunque al principio puede aparecer esto se trabaja y después nos vamos amigando. En el ejercicio. Sí. Otra cosa importante es poder diferenciar nuestras respuestas. Decimos sí, cuando respondemos el sí, decimos sí por convicción o por obligación. O sea, si identificaste que es una demanda y es una demanda afectiva o es una dependencia lo que el otro tiene, estás diciendo que sí por convicción o por obligación o para que no se enoje. Claro, es lo que decíamos antes, cuando estás diciendo no, ¿es por elección o estás diciendo no porque tenés miedo o porque no tomaste la decisión correcta o sí tomaste la decisión correcta? Entonces, creo que diferenciar las respuestas es uno de los primeros puntos para trabajar. Y marcar los límites de manera clara, porque cuando son difusos es como que querer llegar a un lugar y te dan un mapa que está todo borroso. Es importante que los límites los marquemos claramente, sosteniendo a veces el miedo que nos produce marcarle un límite a otro, a veces a un amigo, a una pareja, pero de esa manera le estamos marcando bien el mapa, le estamos dando el mapa hasta dónde puede llegar en ese tema con nosotros, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y si estamos corriendo el límite por miedo que nos deje de querer, eso es totalmente difuso. Entonces el otro después no... El otro y uno. No sabe. Y uno mismo tampoco sabe. El otro no sabe para qué lado correr ni qué le vas a decir. Y uno no sabe cómo va a contestar o responder en cada momento. Tengo otros mensajes. Hoy tenemos muchos mensajes, Ana. Qué maravilla. Me está cayendo. Dice Delia, creo que no estoy preparada para decir no. Raúl López Plaza dice, hay que saber decir que no, pero considerar también poder decir que sí, o en qué ocasión así lo merita. Bueno, es un poco lo que venimos diciendo. Fabio dice, decir que no es poner límites. Y sí, claro. Sí, totalmente. Sí. Bueno, los invitamos a un ejercicio práctico para poder también detectar sus necesidades, las necesidades internas y profundas. Cerrar los ojos, respirar profundamente y preguntarse, ¿qué necesito en este momento para sentirme bien conmigo mismo o conmigo misma? Y
conectar con esa necesidad, ¿no? Porque ahí es donde vamos a conectar con el cuerpo nos da mucha información, a veces estamos agotados, entonces lo que necesitamos es descargar un poco la agenda, a veces necesitamos tomarnos unos días de vacaciones, a veces se puede, a veces no, pero si no, descansar un poco más. Entonces, tal vez necesitemos algo que si no nos damos ese minuto para conectar con nosotros mismos en la vorágine del día a día, no nos damos cuenta. Una conversación sincera con nosotros mismos. A veces necesitamos estar con un otro, tener tiempo de calidad. A veces necesitamos estar con nosotros. Así ¿no? que... A veces necesitamos también eso. Sí. Que uno llena algunos espacios cuando en realidad no entiende que la necesidad no está ahí, está en uno, tomarse un tiempo para uno. Hacer cosas. A veces se dice que quien tiene más tiempo demanda más, y en realidad no sé si es tan así, pero cuando uno ese tiempo que tiene para uno puede elegir hacer otras cosas que le gusten, ir a hacer un curso de algo, salir a caminar, ¿no? Quizás si se toma ese tiempo no demanda otras cosas. Lo mismo el que recibe la demanda. Sí, a veces nos ponemos muy demandantes cuando justamente no podemos sostener incomodidades propias de estar con nosotros mismos, de estar solos, se nos genera como un vacío, una cosa fea que no nos gusta o las emociones displacenteras y automáticamente nos ponemos demandantes para cubrir eso. Claro, para no pensar, para no sentir, eso también. Hay que identificar cuáles son las verdaderas necesidades, ¿no? Porque en realidad hay que preguntar cuál es lo que decíamos al principio, si la demanda es externa o si hay algo interno que yo no me satisfizo. Eso es por ahí. Entonces, como resumen de todo esto que vamos diciendo es identificar necesidad de demanda, tanto en los otros como en mí. ¿Sí? Hacer este trabajo de conectar internamente con nosotros, identificar cuáles son las necesidades verdaderas que tenemos y cuáles que son demandas así como que tiene que ver furtivas, más con el reclamo, con la expectativa. Y también en los otros, ¿no? Cuando nos piden cosas y nos demandan permanentemente discriminar. Ahí empezar a poder comunicarnos de manera asertiva, sin hacer, sin acusar, sin descalificar, sentirnos como genuinos y con el derecho de conversar desde nuestra real necesidad y por ahí marcándole al otro esa demanda constante que nos pasa con eso y que produce. Trabajando un poco la autonomía emocional, ¿no? Claro, por ejemplo, muchas veces decimos, nunca me prestas atención, y por ahí si conectamos con la necesidad que hay ahí por debajo es, por ahí me siento desconectado, o cuando no tenemos tiempo para hablar, me gustaría que pudiéramos encontrar más momentos para compartir. Entonces, esa es la conversación y no la demanda, nunca me prestas atención. Y también poder ver que las demandas no siempre van a estar cubiertas, ¿sí? Y trabajar en eso, de satisfacerse uno mismo, en autocomplacerse, en tener un cuidado, en buscar actividades que nos hagan sentir bien, o mismo en poder... Esto, ¿no? Lo de la autonomía emocional, poder gestionar. El poder satisfacer las necesidades más por nosotros mismos. Claro. Para no ponernos tan demandante con los demás. O sea, recordemos que nuestras necesidades no siempre van a ser cubiertas por las otras personas. Entonces, trabajar en nosotros, en nuestro autoconocimiento y en nuestras verdaderas necesidades y trabajar en poder autogestionarlas. Está bien que necesitamos de otro, de la conexión con los demás, no somos solos. Somos seres sociales y demás, pero el autocuidado, el decir hasta acá trabajo, el decir ahora necesito un descanso, no sé, necesito, qué sé yo, algo de ocuparme de ordenar mi ropa o mi placar porque tengo acá un lío, o sea, todo lo que tiene que ver con las prioridades personales. Solo nosotros sabemos y vamos a poder como gestionar eso en tanto y en cuanto las identifiquemos. Claro, y gestionar una empatía, tanto para nosotros como para el otro, que a veces
A veces a mí me pasa, viste, en la vida tenemos como, yo digo, los platillos chinos, viste, Sí. tenemos los hijos, el trabajo, no sé, el marido, la casa, las vacaciones, ahora las redes sociales, los amigos, esto, lo otro, salir, estar linda, comprar, Estar de buen humor. sí, ordenar, la limpieza, bueno, son tantos a veces el abanico de cosas que tenemos que entender cuáles son los trámites, Ujú. cuáles son las prioridades para ir gestionando de a poco, para poder bajar como el estrés que todo eso se genera. Y eso solamente es trabajándolo nosotros con nosotros mismos. Totalmente, a veces es muy positivo, ¿sí? Cuando uno está agobiado de tantas cosas a la mañana, poder decir, bueno, hoy voy a cumplir 3, y pues cumplo más, mejor. Pero por lo menos priorizo mis necesidades. Necesito hacer esto, esto y esto. ¿Esto es una necesidad o simplemente es otra cosa? Voy primero por lo que es prioritario y después voy por el resto. Sí, a mí me organiza mucho el uso de la agenda, que antes el uso de la agenda lo hacía como salteado, ¿no? Por épocas sí, por épocas no. Y ahora logré sostener y logré ir equilibrando las diferentes cosas. Entonces me pongo como una lista de cosas como semanal y las voy distribuyendo. Y en la agenda ya me doy cuenta cuando lleno demasiado que me voy a terminar Que va ahí. estresando y saco cosas y pasarán a la semana siguiente, pero puedo ir llevando como varios temas a la vez de diferentes ámbitos de la vida como más equilibradamente. Ujú. Eso yo lo recomiendo. Y a veces no todo el mundo lleva la agenda. Hay gente que es súper organizada con eso y otra no. Otra invitación que les hacemos es esto de la empatía. O sea, comprender también que las demandas de los demás hay necesidades y poder entender al otro también cuando nos pide algo, pero poder elegir a qué puedo responder y a qué no, porque si me comprometo con 80 cosas, terminan las mías afuera. Practicar el autocuidado, bueno, esto que venía diciendo, la importancia de cuidar nuestras necesidades emocionales y físicas y tener como, así como respondo a los demás o a las necesidades o a los pedidos de los demás, ponerme en igualdad de prioridad. Claro. A veces hay que priorizarse. No dejarme para lo último, Claro, digamos. hay que priorizarse porque si bien es cierto que uno a veces recibe muchas demandas externas y uno no se prioriza, no puede cumplir ni las propias ni las ajenas. Y eso también va de la mano de la empatía, ¿no? Va de la mano de decir, bueno, voy a pensar primero en mí y poder así responder hacia lo que los demás necesitan. Sí. ¿No? Yo lo pienso siempre como los platillos chinos, ¿viste? Que tenés que ir en equilibrio con varias cosas y para mí el sensor es el cuerpo. Cuando yo siento que empiezo a estresarme o a estar como tensionada, saco platillos. Y eso me cuida, me cuido. Y bueno, tomo cada menos compromisos con el afuera. Claro, por eso digo, hay que buscar la manera de si cuidarse. No me colapso. Hay que buscar la manera de cuidarse, porque en definitiva es eso, es aprendizaje, pero también es un poco empezar a mirarnos primero, ¿sí? Y esto de discriminar la demanda de la necesidad nos permite justamente elegir a qué responder, a qué no. Y no solo las de los demás, sino las propias, ¿no? A qué demanda o a qué necesidad mía atiendo y claro. a qué necesidad estoy desatendiendo por responder a las demandas externas. Uh-huh. Sí, exactamente. Más mensajes. Así que hoy estamos a full con las redes. Silvia Aboitis. Qué bueno el programa. Gracias, Silvia, bienvenida. A veces las demandas indirectas y uno no se da cuenta y dice que sí cuando debería haber dicho que no. Por ejemplo, danos un ejemplo de una demanda indirecta. Ahora le vamos a pedir que nos escriba porque abajo manda otro mensaje que dice: más difícil es para mí decir que no a las necesidades del otro. Bueno. El tema, Silvia, es que cuando decís que te cuesta decir que no. Y terminás diciendo que sí, te estás diciendo que no a vos, porque en detrimento de decir que sí a los demás,
sacrificas o pagas un precio que Te tiene que ver postergás. con tus prioridades, con Mm. dejarte para lo último, después decimos no tengo tiempo para cuestiones personales, para un proyecto, hace 1000 que quiero empezar tal curso o tal cosa y no empiezo. Bueno, trabajar esto y poder equilibrar es un arte, pero cuando lo empezás a poder hacer es fabuloso porque te empezás a sentir un bienestar, de que vos sos tan importante como los demás en tu vida. Y ahí tenés que ver una manera de gestionar el tiempo. A mí me pasa habitualmente que el tiempo parece que, bueno, nada, nunca me alcanza, siempre estoy corriendo, cosa que no me gusta, pero me pasa y a veces no lo puedo evitar. La gestión del tiempo también tiene que ver mucho con las Claro, prioridades. es y una es regulación balanza, permanente, es una balanza, exactamente. Sí. Bueno, bueno, vamos cerrando sí, ya. estaba pensando Vamos eso. cerrando. Todas estas distinciones y este tema de hoy es justamente para ir conociéndonos cómo funcionamos, de qué manera actuamos y cómo operamos en la vida y en nuestras relaciones. Y a partir de vernos en escena, es trabajar esto para mejorar y para aumentar nuestro bienestar, porque en la medida en que estamos más equilibrados y trabajamos estas cosas, vuelve en una sensación linda, de calma, de paz, de estar en paz, de no sentirte tironeado entre las demandas externas, las propias, las necesidades de acá y de allá. Entender nuestras motivaciones, nuestros valores y nuestros objetivos nos permite tomar mejores decisiones. Y empoderarnos. Otro mensaje, mira, otro mensaje. Es justamente Silvia a lo que le preguntamos. Si un marido o un hijo perdió el trabajo e indirectamente te va cargando con su problema. Esto era, supongo yo que es por la pregunta que le hiciste, Claro. que era lo que le costaba decir que no. Bueno, lo importante por ahí es justamente no cargar con el problema del otro, porque el otro tiene que hacerse también cargo de lo que le pasa con eso que le sucedió, de todas las emociones aparejadas, y en tal caso, no sé, trabajarlas, tener un espacio o terapéutico que pueda hablar de sus temas y poder ir encontrando posibilidades y resoluciones, sea que encuentre otro trabajo o no sé, o que tome alguna determinación en relación a eso. Poder acompañarlo para que tome determinaciones, no ayudarlo. Es como cuando nosotros hablamos del coaching, acompañamos. Recordemos que el conocimiento de uno es clave para vivir de manera más auténtica y satisfactoria. Y les traemos, para ir cerrando, unas frases súper lindas que tienen que ver con esto de la demanda y la necesidad. Les agradecemos mucho todos los mensajes recibidos y bueno, todos los que nos acompañaron en este momento y a los que nos escuchen en diferido también. En coaching, la demanda es el punto de entrada por el cual por ahí viene una persona, ¿no? La demanda es: quiero solucionar tal tema, tengo este problema. Y la necesidad es el verdadero trabajo. Porque por ahí, como dice Silvia, ¿no? El marido perdió el trabajo. Bueno, tengo este problema. Bueno, ¿qué te pasa con eso? ¿Qué querés hacer con eso? ¿Qué posibilidades se abren? A veces cuando se cierra una puerta se abren otras posibilidades y empezar a buscar. Exactamente. La demanda suele gritar. La necesidad, en cambio, susurra. Así es, porque la demanda viene de manera... Viene como un torbellino, ¿no? Sí, en manera como de exigencia. Exacto. Atender solo la demanda es como dar calmantes a quien necesita cirugía. Me encantó esa frase. La demanda nace del ego, la necesidad del alma. Bueno, los despedimos. Hoy, un miércoles más que estuvimos acá en Efecto Linterna, en Radio Inclusiva. Les agradecemos por habernos acompañado. El próximo miércoles ya vuelve Laura, que estuvo de viaje. Y el tema que vamos a conversar la semana que viene es sobre la infidelidad. Muy bien. ¿Qué tema, ¿Qué tema? ¿Qué tema? O sea, hay distintos tipos de infidelidades. ¿Qué significa infidelidad para una persona, para otra? Porque no para todos es lo mismo. Significa lo mismo. Así que vamos a conversar este tema desde el coaching, como siempre. Bueno, gracias a Armando por acompañarnos. Y bueno, los saludamos hasta el próximo miércoles. Gracias. Chau, chau. Gracias por a todos. estar. Gracias.